Bienvenidos. Esta vez contamos con la presencia de nuestro amigo Ernesto Hernández. Nos estará abordando el tema de la presencia pictórica en murales del exconvento de San Miguel Arcángel en el estado de Hidalgo, en Ixmiquilpan. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Yair. Y bueno, pues gracias a la invitación de la Fundación Cultural Armela. Estoy muy feliz de estar aquí, muy contento, y vamos a estar hablando en torno a presencia pictórica, evidencias bélicas. Ya en anteriores tertulias mis compañeros hablaron de diferentes aspectos, hablaron de la iconografía, hablaron de las fuentes y en general de diversos temas en torno a la actividad bélica. Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, de las pinturas del templo de Ixmiquilpan. Estábamos hablando del templo de San Miguel Arcángel en el estado de Hidalgo. Tuve la oportunidad de visitar este templo el pasado mes de febrero y registramos ahí una serie de pinturas muy interesantes con referencias a actividad bélica prehispánica que están en las dos naves del templo, donde deberían estar iconografía religiosa, tal vez pinturas de santos, retablos. Encontramos cualquier cantidad de escenas bélicas y pintadas y plasmadas como si estuvieran en un códice. De tal manera que al entrar, incluso desde la portada, tenemos dos escudos en el templo de Ixmiquilpan con referencias claras al arte prehispánico. Dentro de los escudos tenemos un águila y un jaguar, animales siempre recurrentes al tema bélico. El jaguar porta una tiara y el águila tiene un tocado de plumas. Del otro lado también tenemos otro escudo, también muestra un jaguar y en este caso un águila, y de la misma forma con actitud bélica. Y vemos principalmente guerreros ataviados para la guerra, incluso unos de ellos ya en la guerra, guerreando y matando gente dentro del mismo templo, donde debería haber aparentemente iconografía religiosa, retablos e imágenes relacionadas con pasajes de la Biblia. Encontramos algo único, una escena bélica prácticamente prehispánica, tomada como tal en las naves del templo. Encontramos en el mismo desde vírgulas del habla, tal como lo veríamos en un códice, ataviados los guerreros, portando armamento militar, el macahuitl, el escudo militar, y todos ellos dispuestos para la batalla. Al referirnos a estas pinturas, investigamos más o menos en qué época serían pintadas y nos dimos cuenta que en el exconvento de Apan también hubo una actividad muy semejante y fue en la segunda mitad del siglo XVI. Por lo tanto, es muy probable que las pinturas daten de la segunda mitad del siglo XVI, entre 1570 y 1590. Y bien, en uno de los murales más interesantes vemos un jaguar con un tocado de plumas y de frente al jaguar un águila. El águila también muestra un tocado y portan lanzas. Es decir, vemos ahí referencias a la guerra. Y los dos grandes íconos animales que aparecen siempre en la actividad bélica los vemos en Malinalco. Recordamos en la zona arqueológica encontramos águilas y jaguares. De la misma forma, aquí también encontramos en la pintura el jaguar de frente al águila y con armas dispuestos para la batalla. Una de las escenas más notables es un hombre, un guerrero ataviado con piel de coyote y porta arco y flecha. Y está cortando la cabeza, está degollando a otro personaje. Una evidencia clara de la guerra, y sobre todo vemos dos grupos encontrados. En las pinturas podemos encontrar guerreros que portan macahuitls, como recordamos esta especie de macana de madera con cuchillas de obsidiana afiladas, y otros guerreros que portan
que portan flechas y arcos, lo cual quiere decir que tenemos dos grupos enfrentados, un grupo relacionado con los pueblos nahuas y otro con los pueblos chichimecas. Recordemos que los pueblos chichimecas son todos estos pueblos, todas estas etnias que tienen que ver pues, con el norte de México y que son nómadas, es decir, andan de un lado para el otro y están relacionadas pues, con el uso del arco y la flecha. Los encontramos guerreando en escenas bélicas y generalmente aparecen en el templo venciendo los que portan macahuitl, los que portan elementos plenamente nahuas. Se ha querido identificar por qué fueron plasmadas estas pinturas en este templo, por qué en lugar de haber referencias a los santos, referencias a escenas bíblicas, hay referencias bélicas. Una de las interpretaciones más comunes es decir que las pinturas hacen referencia a una lucha entre el bien y el mal, de tal suerte que los ganadores, en este caso, los que portan macahuitls, los que portan un atavío de pieles de animales, son los representados como la virtud. Y en cambio los chichimecas, que son los alejados, son los que no están adoctrinados, representan al pecado. Y aquí tenemos la eterna confrontación entre el pecado y la virtud, o entre la iglesia y los que no están adoctrinados. Ahora bien, también se ha querido ver aquí al pueblo otomí, al pueblo ñañú, que es el pueblo donde está este ex convento, como uno de los pueblos que más han arraigado y que mejor conservaron sus costumbres, de tal manera que estas pinturas harían referencia a los otomíes que colaboraron con la conquista y al mismo tiempo mostraron muchas de su iconografía en las pinturas. De tal manera que vemos un guerrero que porta un traje, una zalea de jaguar, con armas, con una vírgula del habla, confrontándose igual a los chichimecas. Pero también vemos algo muy interesante, vemos hombres que son de follaje, hombres vegetales, que son parte vegetal y tienen rostro humano, vemos también que tienen cuerpo de animal y cuerpo y cabeza humana, y también están en confrontación. Es decir, aquí encontramos pues, unas grandes referencias a la guerra. Es muy bueno lo que comenta Ernesto, porque en cuanto, como lo mencionó, la evidencia de guerra en Mesoamérica está muy marcada en todos los periodos, y más ahorita el templo que menciona en Ixmiquilpan es uno de los más bellos, arquitectónicamente edificados, y por la policromía que presenta. Los personajes que se muestran en el lugar son únicos, creo que al parecer son pocos. Una referencia también estaría lo de Cacaxtla. Así es. El mural de la batalla. Entonces, con todo esto ya estamos enfocando una parte más reciente del inventario bélico en Mesoamérica. Desafortunadamente estos murales han sido víctima del paso de los años, del estrago del tiempo, y hay zonas donde ya no se alcanza a apreciar toda la escena. Para concluir esta parte del hombre en la guerra, me voy a enfocar ya vimos sobre el hombre en la guerra en tiempos prehispánicos, del posclásico hacia atrás. Esta vez abordaré el contacto con los indígenas, cómo sucedió el contacto con los europeos. Muy bien, sabemos que el contacto con los españoles se debió a las embarcaciones que llegaron. Hay una en particular, la que ha llamado mucho mi atención, que es una embarcación con personas de raza negra. Entonces, esto sucede en 1520,
provienen de vía de la Veracruz, llegan a un poblado de Tlaxcala. Ahí son sometida esta tripulación por indígenas de esta zona. Se someten porque llaman la atención el color de la piel de estas personas. Obviamente para la cosmovisión prehispánica el color tiene mucho que ver, porque en ciertas celebraciones, ciertas fiestas, se les pintaba de color negro. Entonces al ver a personas que traían de manera natural este color, los toman como cautivos. Estos cautivos los escoge, según los estudios que se le han realizado a los restos óseos, se eligieron a las personas enfermas. ¿Para qué? Para tener un mayor ritual que se llevaría a cabo en cierta festividad del calendario ritual náhuatl. Esta fiesta se realizó en 1520, entre el 11 y el 12 de agosto. Recordemos que esa fecha se celebra al dios del fuego, que la fiesta se llama Yolok-Westli. Entonces, se toman como cautivos estas personas, son cautivos, se sacrifican y son depositados de una manera ritual. Voy a hablar sobre tres de los entierros que se localizaron en esta zona. El primero corresponde a un hombre de 30 a 35 años, el cual, por los estudios morfológicos, se comprueba que esta persona estaba en constante ejercicio. Se analizaron las tibias y los fémures y las extremidades inferiores, lo que arrojó como estudio un padecimiento que es la osteomelitis, que es causada por alguna herida fuerte en algún campo de batalla. Esta persona pereció, obviamente fue sacrificada, se le decolló, se le separó de sus miembros. Antes de esto se le colocaron orejeras como parte de un rango social. Se le colocó un besote de plumas y se le sepultó. Todo esto se depositó en una estructura prehispánica. El segundo entierro consta de una mujer igualmente de raza negra. Esta mujer se decapitó, se encontraron sus miembros separados, constó el entierro del cráneo, las clavículas, partes de omóplatos y columna vertebral. Lo curioso de este entierro es de que se le encontró una marca en la parte frontal de la nariz. Esta incisión fue causa de una espina, la cual esta persona se entró en el contexto prehispánico, en la cosmovisión indígena, y se punzaba constantemente con la espina. El tercer entierro consiste en un joven de 23 años. A todos estos de los que estoy hablando se les hicieron pruebas en laboratorio y arrojó la edad, la raza, que es raza africana, raza negra, y en unos casos mestizos. Entonces el tercer entierro consta de un joven, que lo particular de esto es de que los restos óseos se encuentran con marcas de limado, entonces eso da como indicio de que se metió al fuego. En esta fiesta del Xolotl se realiza una ceremonia en un centro, obviamente es resumido lo que voy a decir, y está presente a manera de hoguera. Entonces la evidencia de que estas personas fueron expuestas al calor.
fueron expuestas al calor y después de eso se retiró sus huesos, fueron utilizados para hacer herramientas y con otros fines. Pero ¿por qué estamos hablando de este entierro? Es porque en esta fecha se ofrenda a Painal, es una ofrenda dedicatoria. Entonces, ahorita que estamos abordando lo de la guerra, Painal tiene mucho que ver con Huitzilopochtli. Entonces recordemos que tiene mucho similitud, digamos, es usanza guerrera lo que estamos viendo con Huitzilopochtli. Entonces no es casual de que al dios de la guerra se le ofrenden cautivos, y más que son cautivos no precisamente europeos de piel clara. Entonces es un doble adoratorio, ya que es un bien para mejorar como esto sucede ya en contacto en épocas de conquista, se necesita una fuerza, cómo pedirle a los dioses que muestren su gratitud para mantenerse en pie en las batallas de conquista. Entonces, esto es lo que corrobora el análisis antropológico. Y en cuanto a la cosmovisión, Sagún afirma esto, que Sagún dice que se les quemaba, se les metía a la hoguera a estos hombres, y aún estando vivos se les extraía y se subían al templo dedicado a Hécatl Quetzalcóatl, y ahí posteriormente se les sacrificaba y se les ocurría lo que era la decapitación. Esto sería un referente a lo que estamos abordando en los temas de guerra. Muchas gracias.